Buenas noches, ¿cómo andan? Ya vamos a ir arrancando, ¿sí? En breve. Les pido porfa que si alguien tiene alguna duda la pueda ir dejando en el chat, ¿sí? Hoy vamos a empezar a trabajar nuestro modelito de gestión de recursos humanos. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? Vamos a empezar a trabajar, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a empezar un poco con lo que tenemos para hoy, ¿sí? Que es nuestro modelito de gestión de recursos humanos, ¿sí? Em, Bien, vamos a hacer un poco de recapitulación, ¿sí? De lo que estuvimos viendo en estos últimos encuentros, ¿sí? Como para ir uniendo conceptos. La primera clase que tuvimos, estuvimos hablando un poco respecto de las organizaciones, ¿sí? Dijimos que las organizaciones, retomamos ahí un poco a Ducker, ¿no? Que es un teórico que nos ayudó a definir, ¿sí? Las organizaciones. Y dijimos que ellas eran un conjunto de personas, ¿sí? Que trabajaban coordinadamente para conseguir determinado objetivo, ¿sí? En común, que a su vez también era explícito, ¿sí? Mediante la coordinación del trabajo, las jerarquías, ¿sí? Entre otras cosas. Habíamos dicho que era muy importante también que tengamos en cuenta que las organizaciones son sistemas abiertos, ¿sí? En oposición a la cuestión más homeostática, ¿sí? Y más inflexible de los sistemas cerrados, ¿sí? Habíamos estado hablando de todo aquello que las organizaciones necesitan para funcionar, ¿sí? Es decir, materiales e interacciones, ¿sí? Y también habíamos dicho que particularmente acá nosotros las íbamos a clasificar según su estructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cuestión de la estructura nos daba pie a nuestro próximo tema, ¿sí? Que fue el tema del organigrama. Estuvimos trabajando qué es el organigrama, ¿sí? Como una representación gráfica de la estructura, ¿sí? Que muchas veces puede plasmar, ¿sí? Algo de esa estructura, más no abarcar toda, ¿sí? En términos de lectura, digo, nunca van a ser tajantemente iguales, ¿sí? La representación de la estructura. Sabemos que en la estructura real de las organizaciones hay cosas que aparecen, ¿sí? Que no se dicen en el organigrama. Entonces estuvimos trabajando también qué es lo que se puede ver y qué es lo que no se puede ver en el organigrama, ¿sí? Y en relación a esto estuvimos viendo los circuitos de comunicación, la circulación del poder, ¿sí? Y un montón de cuestiones más. También estuvimos trabajando los 4 tipos de organigramas que existen, ¿sí? El horizontal, ¿sí? Que este, tiene, ¿sí? Una de sus maneras representativas desde donde parte, ¿sí? La cuestión de la autoridad y la jerarquía. Los verticales, ¿sí? Que son los más tradicionales, si uno quisiera llamarlos así, desde donde el poder, ¿sí? Desciende desde las posiciones más superiores. Los mixtos, ¿sí? Que combinan un poco de lo horizontal con lo vertical. Y los circulares, ¿sí? Donde la cuestión del poder, bueno, es un poco que
Es un tema que deja de ser tan tajantemente algo que desciende, ¿sí? Para ser algo que, bueno, puede permitirse ciertos circuitos, ¿sí? Ciertas oleadas. Y estuvimos viendo que la mayor concentración de autoridad se da en el centro de los círculos, ¿sí? Y hacia afuera nos vamos alejando en términos jerárquicos. Bien, esto estuvimos hablando ayer, ¿sí? Hoy vamos a agregarle algo más a esta cuestión de la estructura y la semana que viene también, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a agregarle hoy a esto? Nuestro modelo de gestión de recursos humanos, ¿sí? Este modelito, yo les voy a empezar a compartir ahora una pantalla, es un modelito que en principio nos va a ayudar en 2 o 3 cuestiones, ¿sí? Como cuestión número 1, a tratar de crear, ¿sí? O hacer la referencia que nos permita crear un área en aquellas organizaciones donde el área no está, ¿sí? Nos va a servir como una herramienta de diagnóstico y análisis, ¿sí? Al igual que el organigrama, muchas veces. Y también nos va a ayudar a pensar posibles áreas de inserción laboral, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en recursos humanos, ¿sí? Muchas veces se suele pensar y se suele divulgar que en recursos humanos todo lo que hacemos es seleccionar o reclutar, ¿sí? Y en realidad, cuando uno pone el foco en este modelo, ¿sí? De gestión, cuando uno hace zoom, ¿sí? Como vamos a ver en la segunda parte de la clase, en este modelo se da cuenta de que hay tantos subsistemas y tantas cosas en las cuales trabajar, ¿sí? Que en recursos humanos sería como medio raro decir que solamente nos vamos a ocupar de seleccionar talento y mantener talento, ¿sí? Bien, si tienen alguna duda en el transcurso de la clase, les voy a pedir que me la vayan dejando en el chat, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo abro la duda, nos ponemos a contestar esa cuestión, ¿sí? Vamos a empezar con una pantallita que nos va a orientar, ¿sí? Respecto de nuestro modelito de gestión, ¿sí? Eh, lo que ustedes van a ver acá es una pequeña presentación que yo hice en base a la clase PDF que ustedes tienen, ¿sí? Eh, ¿Qué es el modelo de gestión de recursos humanos? Bueno, en principio vamos a decir que este modelo es un modelo de referencia, ¿sí? ¿Para qué? Para poder orientar la gestión de recursos humanos en una organización, ¿sí? Esta organización puede también tranquilamente ser cualquier tipo de empresa, ¿sí? Es un modelo que nos va a permitir diseñar, ¿sí? En primer lugar, y en segundo lugar, abordar el área teniendo en cuenta todas las variables que atraviesan a la organización en su funcionamiento, ¿sí? Que ya vamos a ver más detenidamente cuáles son. Una cosa maravillosa de todo esto, ¿sí? Sobre todo de quienes trabajamos en recursos humanos, es que sabemos que no existen guías precisas, ¿sí? Nunca van a encontrar un manual que les diga el modelo se hace, el área de recursos humanos se hace así porque yo lo digo, ¿sí? Nosotros trabajamos en base a modelos orientativos, como este que vamos a ver a continuación, y en base a las herramientas que nosotros también hemos adquirido, ¿sí? En términos de recursos humanos a lo largo de nuestra vida. Entonces, este modelo, ¿sí? Orientativo en particular, comporta una gran ventaja, ¿sí? Como por ejemplo la adaptabilidad que tiene, ¿sí? Tanto a las grandes empresas como a las pequeñas. ¿Mm? Bien, entonces yo lo que voy a hacer ahora es ponerles en pantalla a ustedes una imagen, ¿sí? Que da cuenta de cómo va a estar organizado, ¿sí? Nuestro modelito de gestión. ¿La pueden ver perfectamente ahí? ¿Alguien que levante el mic y me diga? Sí, sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Sí, se ve bien. buenísimo. Bueno, fíjense, ¿sí? Ahí está Iván también en el chat. Bueno, gracias. Este es el modelito integrado, ¿sí? De gestión estratégica de recursos humanos. Como ustedes ven allí, ¿sí? Hay 4 elementos que nosotros tenemos que tener presente a la hora de crear un área, ¿sí? ¿Cuáles son estos 4 elementos? Bueno, en principio la estrategia, ¿sí?
organizacional y también la estrategia de recursos humanos, que ya nos vamos a adentrar para que se entienda un poco mejor qué es esto de la estrategia, ¿sí? Las personas, ¿sí? Y por ende los resultados, que forman parte de ese nivel un poco más inferior, el contexto interno, ¿sí? De la organización, que está formado por la estructura, ¿sí? Dentro de la cual nosotros podemos llegar a darnos una idea en base al organigrama, cómo está, ¿sí? La cultura, que es un término que vamos a ver próximamente, y otros factores más que hacen a lo interno. Y otra cuestión muy importante es el entorno, ¿sí? El entorno abarca el estado del mercado laboral actual, ¿sí? Y el marco legal de la organización en particular, ¿sí? En el que nosotros vamos a plantear este departamento o este área, ¿sí? Ustedes saben que no todas las organizaciones tienen el mismo rubro y no es lo mismo plantear legalmente un área de recursos humanos, por ejemplo, en una cerealera, ¿sí? Que había una chica de la corte pasada que tenía, bueno, esta idea, ¿sí? Que plantearla, no sé, en un centro interdisciplinario que trabaje con discapacidad, ¿sí? Los marcos legales van a ser distintos y el mercado laboral, ¿sí? También es distinto. A la misma vez que el contexto interno de esas dos organizaciones son distintos, ¿sí? La estructura, ¿sí? Organigrámicamente de este centro que trabaje con discapacidad siempre va a ser diferente a un organigrama de una cerealera, ¿sí? La cultura ni hablemos, la cultura también, ¿sí? Sabemos perfectamente, porque algo de esto también estuvimos comentando, de que no hay dos organizaciones iguales y que las culturas actúan a modo de huella digital en algún punto, ¿sí? Son irrepetibles. Entonces, al momento de pensar, diseñar un área, ¿sí? Lo necesario va a ser hacerlo de forma conectada, ¿sí? Y de forma interrelacionada con los diferentes aspectos que hacen a la organización. Lo cual quiere decir que estas cuatro variables, ¿sí? Estrategia, entorno, contexto y personas, ¿sí? Para que el modelo funcione, tienen que estar conectadas, ¿sí? Fíjense que ahí las flechas indican, ¿sí? Cierta dirección de la conexión. ¿Cuál es la finalidad de este esquema? Básicamente, poder adecuar, ¿sí? A las personas, ¿sí? Con la estrategia de la organización. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir con los resultados esperados, ¿sí? Y de esta manera, cuando nosotros decimos que necesitamos unir, ¿sí? Estrategia y personas para la obtención de resultados, en esta oración empezamos a visualizar un poco, ¿sí? Que nosotros necesitamos unir, ¿sí? Ya tiene inserto allí nuestro rol, ¿sí? Como personas de recursos humanos. ¿Qué papel venimos a formar nosotros acá? Básicamente el papel de nexo, ¿sí? Que ya vamos a ir desentrañando a lo largo de todo el cursado por qué decimos nexo o por qué nos llamamos también staff, ¿sí? Staff de apoyo. Ya vamos a hablar de esto la semana que viene. Nosotros vamos a actuar, la gestión del área de recursos humanos tiene que actuar, ¿sí? Como un nexo entre la estrategia organizacional y las personas, ¿sí? Tiene que estar mediando, lo cual significa que todas las acciones que nosotros podamos proponer, ¿sí? En relación a la creación del área, y una vez que el área esté creada desde el área misma, ¿sí? Nunca pueden estar por fuera de la estrategia organizacional, ¿sí? Por eso vamos a necesitar conocer bien, ¿sí? Conocer literalmente cuál es la misión y la visión de la empresa y cómo es, ¿sí? Este contexto interno, cómo es su cultura, cómo es su estructura, ¿sí? Para poder diseñar más eficientemente, poder alinear más eficientemente y poder trabajar, ¿sí? Con cierta coherencia, ¿sí? La coherencia entre estrategias y personas, ¿sí? De la cual nosotros vamos a hacer el nexo, va a dar por resultado, ¿sí? Que el funcionamiento sea el funcionamiento más favorable que exista, ¿sí? Porque básicamente esta coherencia también lo que me va a permitir a mí es lograr valor
¿sí? Y lograr identidad organizacional. Entonces, fíjense que la gestión, que el modelo de gestión, no solamente tiene en cuenta las cuestiones que pasan adentro de la organización para diseñar un área, es decir, no solamente tiene en cuenta su organigrama y su cultura, sino que también, ¿sí?, tiene en cuenta lo que pasa afuera, con esta variable que se llama entorno y que de alguna manera se relaciona con también la dinámica de las organizaciones como sistemas abiertos, ¿sí? Estos factores del entorno van a tener que ver muchísimo con la situación sociopolítica del país, con la economía, con la tecnología que exista, ¿sí?, con las normas jurídicas y con el mercado de trabajo, ¿sí? Nunca va a ser lo mismo proponer una política salarial, ¿sí?, en cerealeras, ¿sí?, que en el centro interdisciplinario orientado a la discapacidad, ¿sí? Y obviamente que el marco legal en esta situación de contexto de país, ¿sí?, también es diferente. Los estilos de contratos cambian, la manera de liquidar las horas cambian, ¿sí? Entonces fíjense que esto también influye en cualquier decisión que podamos tomar a la interna, ¿sí?, desde nuestro área de recursos humanos. Por eso decimos que la variable entorno también forma parte de este modelo, ¿sí? Contexto, entorno, estrategia y personas, ¿sí?, en constante relación para la creación de este modelo y la gestión del recurso humano en general, ¿sí? Como yo les comentaba también, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que este modelito nos sirve no solamente para pensar el área, ¿sí?, sino también para diagnosticar problemas. Es decir, que también, y junto con el organigrama, ¿sí?, este modelito nos va a servir de mapa, ¿sí?, de mapa orientativo. Bien, hay una cuestión respecto de este modelito. Ahí me estoy yendo al chat. ¿El área de recursos humanos siempre están en las organizaciones o se contratan cuando hay problemas? Bueno, cuando nosotros pensamos este modelito, ¿sí?, estamos pensando en un modelito para crear el área, ¿sí? No en todas las organizaciones hay un área, ¿sí? Generalmente sucede que las grandes organizaciones tienen un área, una dirección o un departamento de recursos humanos ya creado, ¿sí? Pero esto no se da y no sucede en todas las organizaciones, ¿sí? Puede suceder que en algún momento ustedes lo llamen, ¿sí?, con la demanda de que ustedes, ¿sí?, creen el área, ¿sí? Acá había alguien en este grupo que tenía la idea de empezar a crear un área, si no me equivoco. No sé si es del turno noche o del turno mañana, ¿sí? Pero había alguien que estaba como en esa, ¿sí? El área en particular, las grandes organizaciones suelen tenerlas. Las pequeñas y medianas suelen convocar a personas de recursos humanos cuando ven que empiezan a crecer y que ya las cosas se les están saliendo un poco de las manos y empiezan a detectar que es por causa del crecimiento, ¿sí? Y también empiezan a notar que ellos no pueden controlar la gestión del capital humano, terciarizan el servicio, ¿sí?, nos llaman a nosotros y nos dicen, necesito que me ayudes a crear un área, ¿sí? ¿Cómo respondemos nosotros cuando nos dicen, necesito que nos ayudes a crear un área? Bueno, ayudándonos con este modelito, ¿sí? Una de las primeras paradas en este viaje de creación de área es preguntarles, bueno, ¿cuál es la misión y la visión de su empresa? Es decir, ¿cuál es su estrategia organizacional? ¿Sí? Una segunda parada respecto de esto es investigar un poco el contexto interno, ¿sí? ¿Cómo es su organigrama? ¿Cómo es su cultura? ¿Sí? ¿Cómo es su sistema de trabajo? ¿Qué estilos de dirección tiene usted o tienen ustedes? ¿Sí? Si están hablando con el gerente o con quien sea, ¿sí? ¿Qué tecnología tienen? ¿Sí? ¿Qué presupuesto tienen? Todo esto forma parte de la variable interna, ¿sí? También van a tener que preguntar, bueno, ¿cómo está el mercado laboral de ese rubro? ¿Sí? Y obviamente por el capital humano, ¿sí?, por el núcleo operativo que tengan, ¿sí? Como para empezar a tener una pequeña idea de cómo se va a ir gestando ese área, ¿sí?
Ahora vamos a ver en el segundo bloque de la clase que sea ese modelito que acabamos de ver recién, nosotros lo miramos con una lupa, ¿sí? O le hacemos zoom, ¿sí? Vamos a notar que el área de recursos humanos se divide en 3 niveles, ¿sí? Inferior, intermedio y superior, y que esos 3 niveles engloban, ¿sí? 7 subsistemas, que ya vamos a ver en este segundo momento cuáles son y que nos van a abrir la puerta para pensar también variables donde nosotros podemos llegar a encontrar trabajo, ¿sí? No todos ingresamos, ¿sí? O hacemos gestión de recursos humanos desde un área que ya está formada, ¿sí? Y no todos ingresamos al recurso humano desde la selección de personal, ¿sí? Particularmente en mi caso es haber ingresado desde el subsistema de capacitación y desarrollo, ¿sí? Que ya vamos a ver bien en qué consiste. Ahí estoy yendo al chat porque había un par de dudas. Entonces, ¿el área de recursos humanos siempre se encuentra? No, no siempre se encuentra. En las grandes organizaciones sí se encuentra y es la que trabaja con los problemas y con la gestión. Ya vamos a ver con todas las gestiones que trabaja el área en el segundo bloque de la clase, que son las gestiones que vamos a tener en cuenta para la creación del modelo. Si la empresa, la organización no tiene el área, ¿sí? Te pueden llamar a vos para que vos la crees. O, ¿sí? Si tampoco quieren crear el área, pueden terciarizar nuestros servicios cuando tengan algún problema, ¿sí? ¿En qué se diferencian el organigrama y el modelo de gestión? Bueno, esa pregunta es bárbara porque eh, el modelo de gestión, ¿sí? Vamos a ponerlo en estos términos. El modelo de gestión me sirve a mí. Este modelito que acabo de ver, ¿sí? Me sirve a mí como una guía para crear un área, un departamento o una dirección de recursos humanos, ¿sí? En una empresa o una organización. Este área nuevo, ¿sí? Que se da gracias a este modelito de gestión, se tiene que insertar en el organigrama, ¿sí? Es decir, el área de recursos humanos va a pasar a formar parte del organigrama. Es decir, el área de recursos humanos, departamento o dirección, pasa a formar parte de la estructura formal de la organización, ¿sí? Ustedes van a tener que hacer después un trabajo práctico obligatorio, que yo ya les comenté, donde una de las actividades es hacer un organigrama, ¿sí? Y también van a tener que después insertar en ese organigrama mismo el área de recursos humanos, ¿sí? Entonces, la diferencia es radical, básicamente ¿por qué? Porque el organigrama es un panorama general gráfico de la estructura entera, ¿sí? Cada vez que un departamento nuevo se abre en la organización, pasa a formar parte como un rectángulo más de ese organigrama, ¿sí? En dependencia y en relación con otros, ¿sí? Con otras áreas, con otras personas, con otras gerencias, ¿sí? Después vamos a ver las 3 líneas principales, altos, medios y núcleo operativos inferiores, ¿sí? Bien, ¿el auxiliar de recursos humanos tiene la facultad legal para hacerlo solo o tiene que trabajar en conjunto con un licenciado en recursos humanos? Cuando vos sos auxiliar en recursos humanos, vos tenés las herramientas de conocimiento para gestionarlo tranquilamente vos, ¿sí? Si a vos te llaman porque vos sos auxiliar y quieren terciarizar tu servicio, ¿sí? Y quieren que los ayuden a crear un área, vos tenés las facultades para hacerlo. Si con vos va a venir a trabajar un psicólogo, un licenciado en recursos humanos o el gerente, y bueno, genial, ¿sí? Son dos. Pero si tu pregunta se refiere a las habilidades y a las herramientas para realizarlos, vos las tenés, ¿sí? O al menos cuando salgas de acá el conocimiento lo vas a tener. Entonces tenés las facultades para realizarlo, ¿sí? Respecto de lo legal, muchas veces hay que consultar con las organizaciones, ¿sí? Cuáles son los marcos legales a los que ellos adhieren particularmente cuando les preguntamos por esta variable que se llama entorno, ¿sí? Recuerden la variable entorno. La variable entorno contiene adentro el marco legal, ¿sí? Entonces, si el marco legal que a ellos los regula, ¿sí? Solamente acepta empleados recibidos de carreras terciarias, por ejemplo, quizás no puedas directamente, ¿sí? Pero si la empresa es una pyme, generalmente podrías, ¿sí?
o es una pyme que está creciendo o es una pequeña empresa que quiere incorporar un sector, podrás hacerlo tranquilamente. Siempre va a depender también de la variable entorno, ¿sí? Por eso digo que no hay que olvidar que estas 4 variables, ¿sí? Que esta cruz tiene que estar presente, ¿sí? Contexto, entorno, estrategia, personas, ¿sí? ¿Para qué? Para alcanzar un resultado. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor, entendiendo. Genial, ¿sí? Recuerden que no hay, como hablamos al principio, un manual específico que diga cómo crear el área, ¿sí? Con que uno tenga un modelo orientativo como el que estamos viendo acá, ya es suficiente. Así que si alguien te dice, soy experto y estudié desde la Biblia de las áreas, ¿cómo se hace? Vos tranquilamente puedes decirle, no hay Biblia de las áreas. Hay modelos orientativos, ¿sí? Bien. A ver, ¿alguien más tiene alguna duda? Voy viendo acá. Quiero que quede claro que nosotros a lo largo de nuestra existencia laboral, ¿sí? Podemos tanto trabajar solos, ¿sí? Sin contrato y estar freelance y en remoto o híbrido, así como podemos trabajar en relación de dependencia, es decir, que en algún momento podemos formar un staff, ¿sí? Con algún psicólogo, con algún licenciado, ¿sí? Y quizás en otros momentos podemos hacer trabajo solo, freelance, ¿sí? Como entrevistas de selección. Bueno, ya vamos a ver esto ahora cuando volvamos sobre los subsistemas. Les voy a dejar después una ficha sobre las posibles salidas laborales, pero cuando yo les cuente los subsistemas se van a ir dando cuenta, más o menos, ¿sí? Hay gente que tiene, no sé si decir que tiene suerte o no, porque la verdad que no sé, pero trabaja en relación de dependencia, ya en un departamento creado de recursos humanos, ya en determinado subsistema de recursos humanos, ¿sí? Y hay personas como yo que ofrecemos servicios terciarizados para diferentes vertientes de ese modelo de gestión, que lo vamos a ver ahora después en el segundo bloque, ¿sí? Como pueden ser las capacitaciones, como pueden ser las inducciones, como pueden ser las entrevistas para tomar personas, como pueden ser los estudios del clima laboral, ¿sí? Como puede ser salud y bienestar en las empresas, en las organizaciones. Eh, Van a tener casos y casos, pero siempre tienen que tener en cuenta la variable marco legal de ese lugar en particular, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario antes de que se nos termine este primer bloque? Lucas dice no ninguna duda, bien. Perfecto. Bueno, entonces, antes de irnos a la segunda parte de la clase, ¿sí? Les voy a compartir una foto con la que vamos a trabajar en ese bloque, ¿sí? Que contiene lo que nosotros decimos que es eh, la parte profunda de nuestro modelito de gestión, ¿sí? Vamos a ponerlo en estos términos. Si nosotros hacemos zoom, ¿sí? Al modelo que vimos anteriormente, si nosotros miramos con una lupa, ¿sí? Todo eso, lo que vamos a encontrar en el fondo es esto que ustedes ven en pantalla, ¿sí? SS1, SS2, SS3, SS4, 5, 6 y 7, ¿sí? Vamos a encontrar 7 subsistemas y vamos a encontrar 3 niveles, ¿sí?
nivel superior, ¿sí? Abarcado por SS1, nivel intermedio, abarcado por SS2, 3, 4, 5 y 6, y nivel inferior, abarcado por SS7, ¿sí? Ustedes tienen en el cuadernillo otro, de todos modos yo a este también se los voy a dejar en la carpetita para que ustedes tomen y miren, ¿sí? O impriman o guarden el que más les guste, ¿sí? Este está un poco más lindo porque tiene un poco más de colores y tiene, bueno, las cuestiones bastante más claras. Entonces, ¿qué es todo esto? Bueno, estos son los 7 subsistemas que tienen que componer el área, el departamento de recursos humanos que nosotros vayamos a crear, ¿sí? Para dar un spoiler, les voy a comentar, ¿sí?, que el área que nosotros diseñemos no puede prescindir de ninguno de estos subsistemas, ¿sí? Y para darles otro spoiler, les voy a contar por qué. Básicamente porque si nosotros prescindimos de alguno de estos subsistemas, lo que vamos a tener es problemas, ¿sí? Problemas, conflictos, ¿sí? Poco reconocimiento de la utilidad y la productividad, ¿sí?, que tenga un área de recursos humanos en las organizaciones, ¿sí? Yo hoy a la mañana les preguntaba justamente a los chicos, ¿sí?, si sus lugares de trabajo tienen áreas de recursos humanos. Entonces ellos me comentaban que sí, ¿sí? Ellos me dijeron que sí, pero que para ellos no funcionaban bien, ¿sí? Entonces yo les pregunté qué era para ellos un área que no funciona bien, ¿sí? Entonces ellos me comentaban que para ellos un área que no funciona bien es ese área donde, por ejemplo, manda más la decisión del sindicato, ¿sí? Otros me dijeron que para ellos un área que no funciona bien es un área que no se interesa por el empleado genuinamente, ¿sí? Y ahí empezamos a encontrar que hay algunos indicadores de que por más que esas áreas existan, puede ser que alguno de los subsistemas esté funcionando en demasía, ¿sí?, o directamente no esté. Y ya vamos a ver a qué me refiero cuando digo esto, ¿sí? En sus respectivos trabajos, ¿existen las áreas de recursos humanos, los departamentos de recursos humanos? Yo hay en funcionamiento un sector de recursos humanos con un gerente de recursos. Bueno, en el mío no, dice Nazarena. En mi caso tampoco, no hay. Tampoco, bien. Bueno, entonces esta clase vendría bien. En mi trabajo actual sí, en el anterior no. Ok, ¿y qué tal funcionan los que tienen área? ¿Cómo la ven? Ah, sí, sí me acuerdo, Nico. De eso me acuerdo. En el caso de mi trabajo funciona bastante bien. Bien, bueno. No funciona muy bien por los de los gremios. Depende mucho también la predisposición del personal de ese departamento. Sí, claro, también. En mi caso funciona bien, buenísimo. Bien, ahora en el segundo bloque vamos a pasar a ver cómo se componen, ¿sí?, estos 7 subsistemas y por qué es tan importante que todos estos subsistemas estén, ¿sí? Bien, entonces, nos tomamos 5 minutos, ¿sí? Yo les paso un nuevo link y nos encontramos en breve para hacerle zoom, ¿sí?, a nuestro modelito de gestión y poder explicar la consigna que ustedes se van a llevar, porque hoy se van a llevar una actividad, ¿sí? Nos vemos en 5.